Sofía García Pérez estaba sentada en el restaurante italiano La Toscana, estudiando el menú y fingiendo que elegía un plato. En realidad, no veía ni las letras ni los nombres. Toda su atención estaba clavada en una mesa en la esquina opuesta del salón, donde su marido, Javier, se inclinaba sobre una frágil joven de largo cabello rubio. Sí, mi amor. Aterricé y ya estoy en el hotel. Me voy a dormir ya. Mañana tengo que reunirme con los inversores. Un beso. Hasta pronto. Su voz llegó hasta ella mientras Javier, sin percatarse de la presencia de su esposa, pasaba a su lado en dirección al baño. Sofía dejó su teléfono sobre el mantel y exhaló lentamente. Una cálida sonrisa asomó a sus labios. No era de regodeo, ni de dolor, sino de fría comprensión. Lo sabía. Ahora lo sabía con certeza. El viaje de negocios a Madrid, las negociaciones importantes, el cansancio en la voz. Todo era mentira. Javier estaba aquí, en Barcelona, a 10 minutos en coche de su casa, pasando la velada con una joven rubia que lo miraba como si fuera el único hombre del planeta. Sofía tomó su copa de vino tinto y bebió un sorbo, observando a la chica. Joven, fresca, con un maquillaje impecable y un vestido negro corto que acentuaba su esbelta figura. No aparentaba más de 20 años, casi de la misma edad que su hija mayor, Elena. Ese pensamiento la quemó por dentro, pero Sofía no se permitió hundirse en las emociones. No ahora, no aquí. Recordó cómo, 3 semanas atrás, había empezado a notar un comportamiento extraño en su marido. Javier se quedaba hasta tarde en el trabajo, se iba a otra habitación para atender llamadas y revisaba constantemente su teléfono. ¿Eran los signos clásicos de una infidelidad? Aquellos sobre los que Sofía había leído en artículos de psicología mientras ayudaba a una amiga a superar su divorcio. En aquel entonces, pensaba que su familia estaba a salvo de algo así. 18 años de matrimonio, 2 hijos, un negocio que habían construido juntos. Todo parecía un cimiento sólido, pero el cimiento se había agrietado. Y la grieta era más profunda de lo que Sofía había imaginado. Anteayer, vio por casualidad un mensaje en la pantalla de su teléfono: «Te echo de menos, mi vida. ¿Cuándo nos vemos?». Era de una tal Laura. Javier cogió el teléfono rápidamente y balbuceó algo sobre una clienta, pero Sofía ya lo había entendido. Asintió con calma, sonrió y volvió a preparar la cena, mientras en su cabeza comenzaba a formarse un plan. Esta mañana, Javier había hecho la maleta, besado a su esposa en la despedida y dicho que volaba a Madrid por 3 días. Negociaciones importantes con inversores. Sofía lo acompañó hasta la puerta, le deseó suerte y agitó la mano mientras su coche se alejaba. Luego, sacó de su bolso la tarjeta de visita que una amiga le había dado hacía 6 meses. «Héctor Romero, detective privado. Necesito información completa», le dijo al detective por teléfono, 1 hora después de la partida de su marido. «¿Dónde está? ¿Con quién? ¿Qué hace? Fotos, vídeos, todo lo que pueda conseguir». Héctor demostró ser un profesional. A la hora del almuerzo, ya le había enviado la dirección del restaurante y una fotografía de Javier entrando en el local con la chica. Sofía miró la imagen, en la que su marido rodeaba con el brazo la cintura de su joven acompañante, y sintió que algo cambiaba en su interior. El dolor retrocedió, dejando paso a una determinación gélida. Se vistió, se maquilló y condujo hasta la Toscana. Pidió una mesa en el extremo opuesto del salón, desde donde podía observar a la pareja sin ser vista. Javier estaba demasiado absorto en su compañera como para prestar atención a su alrededor. Sofía estudió su interacción. La chica, Laura, como ahora sabía, estaba claramente enamorada. Miraba a Javier con adoración, bebía cada una de sus palabras, se reía de sus chistes, le tocaba la mano. La típica escena de una cena romántica. Javier interpretaba el papel del hombre de éxito que podía permitírselo todo, incluida una amante joven. Pidió un cava caro, sonreía, coqueteaba. «Me pregunto cuánto dinero se ha gastado ya en ella», pensó Sofía, dando otro sorbo de vino. Vio en la muñeca de Laura una fina pulsera de oro, muy parecida a la que Javier supuestamente le había comprado a su madre por su cumpleaños hacía un mes. «Así que ahí es donde fueron los 500 euros», se mofó para sus adentros. El camarero le trajo su pedido, una ensalada ligera y una paella de marisco. Se lo agradeció, pero no probó la comida. No tenía apetito. En cambio, había surgido una clara comprensión de lo que debía hacer a continuación. Cuando Javier regresó del baño y se sentó de nuevo con Laura, Sofía sacó su teléfono y le escribió un mensaje al detective: «Continúe la vigilancia. Necesito todas las pruebas de los últimos 6 meses. Recibos, mensajes, encuentros, todo». La respuesta fue inmediata: «Entendido. Se hará». Sofía terminó su vino, pagó la cuenta y salió del restaurante antes que la pareja de enamorados. No quería una escena, no quería una confrontación.
No ahora. Tenía otros planes. De camino a casa, llamó a Antonio Vega, un abogado de familia que le había recomendado la misma amiga. Don Antonio, buenas noches. Soy Sofía García Pérez. Necesito una consulta sobre un proceso de divorcio. Es urgente. Buenas noches, Sofía. Puedo recibirla mañana a las 10 de la mañana. ¿Le viene bien? Perfecto, respondió ella y colgó. ¿En casa? Encontró a sus hijos haciendo los deberes. Elena se preparaba para los exámenes de segundo de bachillerato, Mateo hacía los deberes de matemática. Ambos parecían tranquilos y felices, ajenos a la tormenta que se avecinaba. «Mamá, ¿ha llamado papá?», preguntó Mateo, levantando la vista del cuaderno. «Sí, ha llamado. Ya ha llegado al hotel. Todo bien. ¿Cuándo vuelve?». «Dentro de 3 días, como siempre». Mateo asintió y volvió a sus problemas. Sofía fue a su dormitorio, cerró la puerta y se sentó en la cama. Solo entonces, en el silencio y la soledad, se permitió respirar hondo. Sentía una amargura y una ofensa que la habrían hecho llorar, pero no había lágrima. En su lugar, había una certeza absoluta: su vida acababa de dividirse en un antes y un después. El antes era una mujer que creía en la lealtad, el amor y los valores familiares, que se esforzaba por ser una buena esposa y madre, que apoyaba a su marido en todas sus iniciativas, que hacía la vista gorda a sus defectos y perdonaba sus arrebatos de ira y su frialdad. Él, después, era una mujer que lucharía por sí misma, por sus hijos, por su futuro. Una mujer que no permitiría que un mentiroso y un infiel se saliera con la suya. Sofía se levantó, se acercó al armario y sacó una caja con documento. El certificado de matrimonio, los libros de familia, las escrituras del piso, los papeles del coche, los documentos relacionados con el negocio de Javier. Empezó a extenderlos sobre la mesa, estudiándolos, tomando notas. Tenía mucho que aprender y aún más por hacer. A medianoche, cuando los niños ya dormían, Sofía estaba sentada frente al ordenador leyendo artículos del Código Civil Español. El artículo sobre la necesidad del consentimiento del cónyuge para transacciones inmobiliarias. El artículo sobre el reparto de bienes en caso de divorcio. El artículo sobre la igualdad de las participaciones de los cónyuges. Hacía capturas de pantalla, guardaba enlaces y elaboraba una lista de preguntas para el abogado. Por la mañana, Sofía se despertó antes de lo habitual, preparó el desayuno. Alistó a los niños para el instituto y llevó a Mateo a clase. Elena se fue sola, ya era lo suficientemente mayor. A las 9, Sofía estaba de pie frente al espejo, ajustándose un traje sastre y recogiéndose el pelo en un elegante moño. Parecía serena, segura de sí misma, exactamente como debía lucir una mujer que se preparaba para la guerra. El despacho del abogado Antonio Vega estaba en el centro de la ciudad, en la tercera planta de un antiguo edificio histórico con techos altos y moldura. Sofía subió por la ancha escalera y llamó al timbre. Le abrió la puerta una secretaria, una mujer de mediana edad de aspecto amable. Sofía García Pérez. Pase, por favor. Don Antonio la está esperando. El despacho del abogado era espacioso y luminoso. Unos grandes ventanales daban al Paseo de Gracia. A lo largo de las paredes se alineaban estanterías con libros de derecho. Detrás de un imponente escritorio estaba sentado un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y una mirada atenta. «Buenos días, Sofía. Siéntese, por favor», dijo, señalando una silla frente a él. «Cuénteme qué la trae por aquí». Sofía se sentó, colocó el bolso en su regazo y empezó a hablar. Habló con calma, sin emociones innecesarias, exponiendo los hechos. 18 años de matrimonio, 2 hijos, un marido empresario. Propietario de la constructora Construcciones Torres, S.L. La infidelidad que había descubierto, la sospecha de que Javier se estaba preparando para el divorcio. Anoche lo estuve observando en el restaurante. Estaba con su amante, aunque se suponía que debía estar en un viaje de negocios en Madrid, y concluyó su relato. Don Antonio escuchaba con atención. «Entiendo. Dígame, ¿tienen un acuerdo prenupcial?» «No». «Bien. Eso significa que se aplica el régimen de bienes gananciales. Todo lo adquirido durante el matrimonio se divide por la mitad. Hábleme de su patrimonio en detalle». Sofía sacó de su bolso una carpeta con documento. «Tenemos un piso de 3 habitaciones en el centro, a nombre de Javier. Lo compramos hace 10 años con una hipoteca que terminamos de pagar hace 3. 2 coches, su Lexus y mi Volkswagen. Una casa rural en el Emporda. Y el negocio, la constructora. Oficialmente, el propietario es Javier. Pero yo trabajé allí como contable los primeros 5 años tras su creación». Antonio asintió. «Perfecto. Todo eso son bienes gananciales, sujetos a división. Pero ha mencionado que sospecha que su marido se está preparando para el divorcio. ¿En qué se basan esas sospechas?».
Sofía sacó su teléfono y abrió una foto que había hecho una semana antes. Vi por casualidad unos documentos en su escritorio. Un contrato de compraventa de participaciones de la empresa. Javier vendió el 20% de la empresa a su amigo, Carlos Mendoza, por una suma simbólica de 50.000 euros, aunque el valor real de esa participación es, como mínimo, de 500.000. El abogado frunció el ceño. ¿Cuándo ocurrió eso? Hace 2 meses. Me enteré por casualidad. No me dijo nada. Sofía, eso es una infracción grave. Según el Código Civil, las transacciones con participaciones de una empresa requieren el consentimiento notarial del cónyuge. Si no hubo tal consentimiento, la transacción puede ser impugnada ante los tribunales. No hubo consentimiento, respondió Sofía con firmeza. No he firmado nada. Excelente. Esa es nuestra primera baza. ¿Qué más? Hace un mes, su madre, Carmen Ruiz, se convirtió de repente en la propietaria de nuestra casa rural. Javier dijo que quería hacerle un regalo, que ella siempre había soñado con una casa en el campo. No le di importancia entonces, pero ahora entiendo que está desviando activos. Antonio Vega arqueó las cejas con sorpresa. La donación de un inmueble también requiere el consentimiento del cónyuge. Si usted no lo dio, esa transacción también puede ser impugnada. Dígame, ¿conserva los documentos de la casa rural? El contrato de compraventa original. Sí, lo tengo todo. Estupendo. Impugnaremos ambas transacciones por haberse realizado infringiendo la ley, pero para ello, necesitamos pruebas contundentes. Mencionó que contrató a un detective. Sí, Héctor Romero. Ya ha empezado a trabajar. Bien, necesitaremos pruebas de la infidelidad, fotografías, vídeos, correspondencia si se puede conseguir. También hay que registrar todos los gastos de Javier en su amante, recibos, extractos bancarios, transferencias. Todo esto ayudará a demostrar que está malgastando los fondos comunes. Sofía asintió, anotándolo todo en una libreta. Don Antonio, dígame la verdad, ¿qué posibilidades tengo? El abogado la miró fijamente. Si reunimos pruebas suficientes, las posibilidades son muy altas. La ley está de su lado, pero debe estar preparada para que el proceso se alargue. Javier se resistirá, contratará a sus propios abogados, intentará ocultar activos. ¿Podrá soportarlo psicológicamente? Podré, respondió Sofía con confianza. No tengo otra opción. Entonces, empecemos. El primer paso es reunir la máxima información posible. El segundo, presentar las demandas para impugnar las transacciones. El tercero, iniciar el proceso de divorcio con la solicitud de reparto de bienes. Actuaremos con rapidez y firmeza para no darle tiempo a maniobrar. Hablaron durante 1 hora más, discutiendo los detalles. Antonio le explicó el procedimiento, los plazos, los posibles riesgos. Sofía hacía preguntas, aclaraba matices. Cuando la consulta terminó, se sentía más segura. Tenía un plan, un aliado y una idea clara de cómo proceder. Un punto importante más, dijo el abogado al despedirse. No le demuestre a Javier que sabe algo. Compórtese como siempre. Deje que piense que tiene todo bajo control. Cuanto más tiempo permanezca en la ignorancia, más errores cometerá. Entendido, asintió Sofía. Salió del despacho y se dirigió a su coche. Por el camino, llamó al detective. Héctor, buenos días. ¿Cómo va todo? Buenos días, doña Sofía. Hay novedades. Javier Torres pasó la noche en un apartamento en la avenida Diagonal. Le enviaré la dirección por mensaje. El piso está a nombre de la chica con la que se ve. Laura Benítez, 23 años, estudiante de económicas. ¿Estudiante? Se sorprendió Sofía. Sí. Hizo prácticas en su empresa hace 6 meses. Parece que fue entonces cuando empezó su relación. Por la mañana, se fue del apartamento a la oficina, actuando como si nada. ¿Continuó la vigilancia? Sí. Y necesito toda la información sobre esa tal Laura. ¿Dónde estudia? ¿Dónde vive? ¿Quiénes son sus padres? Su situación financiera. Todo lo que pueda encontrar. Se hará. Sofía subió al coche y se quedó un rato pensando en la información. ¿Estudiante? ¿Becaria? Una chica que podría ser la hija de Javier. La repugnancia la invadió como una ola, pero reprimió esa emoción. Ahora no era momento para sentimiento. Arrancó el motor y condujo hacia casa. Por el camino, pasó por el banco donde ella y Javier tenían sus cuentas personales, así como una cuenta conjunta para grandes compras. Pidió un extracto de todas las operaciones de los últimos 6 meses. La empleada del banco imprimió los documentos, decenas de páginas con transacciones. En casa, Sofía extendió los extractos sobre la mesa y comenzó a examinarlos. Transferencias a la cuenta de Laura Benítez, 150, 200, 300 euros, regularmente, una vez por semana. Pagos de facturas en restaurantes caros, compra de joyas, reservas de hotel.
Las sumas ascendían a miles de euros. En esto se va nuestro dinero, pensó Sofía, sintiendo como una furia fría crecía en su interior. Fotografió todas las páginas de los extractos y se las envió al abogado. Luego, abrió el portátil y empezó a buscar información sobre Laura Benítez en las redes sociales. El perfil de la chica era público. Fotos de viajes, selfies, publicaciones sobre la vida estudiantil. En muchas de las imágenes se veían artículos de lujo, bolsos de marcas famosas, joyas, ropa. Todo aquello estaba claramente fuera del alcance de una estudiante normal. Sofía revisó las fotos de los últimos 6 meses. Aquí estaba Laura en una playa de Turquía. Las mismas vacaciones en las que Javier supuestamente había ido a una feria de construcción en Antalya. Aquí, en un restaurante, con una copa de champán en la mano. La misma fiesta de la que Javier había vuelto alegre, explicando que había celebrado un acuerdo con unos socios. Cada fotografía era un clavo más en el ataúd de su matrimonio. Por la noche, Sofía preparó la cena. Dio de comer a los niños y ayudó a Mateo con los deberes. Cuando los niños se fueron a sus habitaciones, se sentó en el sofá con una taza de té y llamó a Javier. Respondió al tercer tono. Hola, cariño. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Los niños preguntan por ti. ¿Cómo van las negociaciones? Genial. Parece que los inversores están interesados. Mañana seguiremos discutiendo. Su voz sonaba segura, tranquila. Ni rastro de culpa o vergüenza. Me alegro. ¿Cuándo vuelves? Pasado mañana por la noche. Te he echado de menos. Yo también, mintió Sofía. Hablaron unos minutos más sobre cosas cotidianas y luego se despidieron. Sofía colgó el teléfono y sonrió con amargura. Mentía con tanta facilidad, con tanta naturalidad. ¿Cuántas veces más la habría engañado en los últimos 6 meses? ¿Un año? ¿Quizás más? Sacó su libreta y escribió un plan de acción. Reunir todas las pruebas de la infidelidad. Consultar a un notario sobre la impugnación de las transacciones. Preparar los documentos para el juzgado. Asegurar la estabilidad financiera de los niños. Encontrar un buen psicólogo para Elena y Mateo. Necesitarán apoyo cuando todo salga a la luz. Miró la lista y añadió un punto más. No dejarle ver que lo sé. Interpretar el papel de esposa amante hasta el último momento. Sofía cerró la libreta y bebió un sorbo de té. Le esperaba una larga partida, pero estaba dispuesta a luchar por sí misma, por sus hijos y por la justicia. Los días siguientes, Sofía vivió en una tensa espera. Por fuera, todo seguía como siempre, clases en la universidad, tareas domésticas, el cuidado de los niños. Pero por dentro, cada minuto estaba dedicado a preparar la batalla que se avecinaba. Javier regresó de su falso viaje de negocios el viernes por la noche. Trajo regalos para los niños, un teléfono nuevo para Elena y un juego de construcción para Mateo. A Sofía le regaló un ramo de rosas y una caja de bombones. «Os he echado de menos», sonrió, abrazando a su esposa. Sofía le devolvió la sonrisa, aceptó las flores y lo besó en la mejilla. Interpretar el papel era más fácil de lo que pensaba. Cuando sabes la verdad, las mentiras dejan de doler. Durante la cena, Javier habló de Madrid, de las negociaciones, de lo cansado que estaba de los viajes de negocio. «Quizás la próxima vez vaya contigo», sugirió Sofía inocentemente. Javier vaciló un instante, pero se recuperó rápidamente. «¿La próxima vez? Por supuesto. Pero este viaje fue puramente de trabajo, muy aburrido. No te habría gustado». «Entiendo», asintió ella y cambió de tema. El fin de semana, la familia pasó tiempo junta. Fueron al cine, pasearon por la ciudad, cenaron en un café. Todo parecía idílico, si no se supiera lo que ocurría entre bastidores. El lunes por la mañana, cuando Javier se fue a trabajar y los niños al instituto, Sofía se reunió con el notario Miguel Serrano. Su oficina estaba cerca de casa, en un moderno centro de negocio. Don Miguel resultó ser un hombre de mediana edad, de aspecto agradable y trato profesional. Así que, doña Sofía, quiere impugnar 2 transacciones realizadas por su cónyuge sin su consentimiento, resumió, tras estudiar los documentos, la venta de una participación en el negocio y la donación de un inmueble. Sí, ¿es posible? Por supuesto. El Código Civil español establece claramente que la disposición de los bienes comunes se realiza por mutuo acuerdo de los cónyuges. Además, especifica que para realizar transacciones con inmuebles y participaciones sociales se requiere el consentimiento notarial del otro cónyuge. Si no hubo tal consentimiento, la transacción se considera nula. Sofía sintió un gran alivio. ¿Qué debo hacer? Presentar demandas en el juzgado. La primera, para impugnar la venta de la participación en Construcciones Torres. La segunda, para impugnar el contrato de donación de la casa rural. Prepararemos los documentos, reuniremos las pruebas de que usted no dio su consentimiento y las presentaremos ante el juez. ¿Cuánto tiempo llevará? El proceso puede durar de 3 a 6 meses.
Pero si tenemos pruebas convincentes, el tribunal se pondrá de su lado. Discutieron los detalles. Don Miguel le explicó el procedimiento, los documentos necesarios, los posibles escenarios. Sofía escuchaba atentamente, tomaba notas, hacía preguntas. Un detalle más, añadió el notario. Debería solicitar un embargo preventivo sobre los bienes de su cónyuge para que no pueda vender o transferir nada más antes de que finalice el proceso judicial. Hable de ello con su abogado. Gracias, lo haré sin falta. Después de la reunión con el notario, Sofía fue a ver a Antonio Vega. El abogado ya había estudiado todo el material que ella le había enviado. Excelente trabajo, Sofía. Tenemos todo lo necesario para empezar. Prepararé las demandas para impugnar las transacciones. Paralelamente, comenzaremos a preparar los documentos para el proceso de divorcio. ¿Cuándo presentamos la demanda de divorcio? Es mejor esperar a que el tribunal se pronuncie sobre la impugnación de las transacciones. Eso fortalecerá nuestra posición. Pero podemos empezar a prepararnos ya. Sofía asintió. De acuerdo. ¿Y qué hay del embargo de los bienes? Buena idea. Presentaremos una solicitud de embargo preventivo sobre el piso, los coches y la participación en la empresa. Eso evitará que Javier desvíe más activo. Elaboraron un plan para las próximas semanas. Antonio se encargaría de preparar las demandas. Sofía debía reunir pruebas adicionales y obtener certificados de los bancos sobre el movimiento de fondos en las cuentas conjuntas. Esa misma tarde, llamó Héctor Romero. Doña Sofía, tengo nueva información. Javier Torres está planeando otra transacción. Se ha reunido con un agente inmobiliario para hablar de la venta del piso. Sofía se quedó helada. ¿Nuestro piso? Sí. Por lo que pude grabar de la conversación, quiere venderlo antes de fin de mes. Dice que usted está de acuerdo, que planean mudarse a una nueva vivienda. La ira la invadió al instante, pero se controló. Siga vigilándolo. Si realiza alguna acción, infórmeme de inmediato. De acuerdo. Colgó y llamó inmediatamente a su abogado. Don Antonio, tenemos un problema. Javier está intentando vender el piso. No podrá hacerlo sin su consentimiento. Pero, por si acaso, mañana mismo presentaré la solicitud de embargo sobre el inmueble. Eso bloqueará cualquier intento de venta. ¿Cuán rápido se puede hacer? En unos 3 días. Manténgase fuerte, Sofía. No dejaremos que destruya lo que le pertenece por derecho. Sofía pasó la noche en vela. A su lado dormía Javier, sin sospechar nada. Ella miraba su rostro tranquilo y pensaba, ¿cómo se puede ser tan frío? ¿Cómo se puede destruir una familia? ¿Engañar a tu esposa? ¿No pensar en tus hijos? ¿Malgastar el dinero común en una amante y dormir tan plácidamente? Por la mañana, cuando Javier se fue a trabajar, Sofía se sentó frente al ordenador y empezó a hacer una lista detallada de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio. El piso, valorado en 800.000 euros. La casa rural, 300.000 euros. Los coches, 100.000 euros. La participación en el negocio, valorada en 2,5 millones de euros. La suma total ascendía a casi 4 millones de euros. Por ley, le correspondía la mitad, unos 2 millones. Pero ella quería más. Quería justicia. Y la ley le daba esa posibilidad. Como le había dicho su abogado, el Código Civil permite al juez desviarse de la igualdad de participaciones si uno de los cónyuges ha malgastado los bienes comunes en perjuicio de los intereses de la familia. Los gastos de Javier en Laura eran precisamente eso. Miles de euros gastados en regalos, ocio y viajes con su amante. Todo eso podía usarse en el juicio. Una semana después, se dictó el embargo sobre los bienes. El piso, los coches y la participación en la empresa quedaron bloqueados. Javier no podía venderlos ni transferirlos sin permiso judicial. Cuando se enteró, llamó a Sofía desde el trabajo. Su voz era tensa. Sofía, ¿sabes que han embargado nuestros bienes? ¿Qué? Fingió ella sorpresa. ¿Cómo es posible? Yo tampoco lo entiendo. Debe de ser un error. Mañana lo averiguaré. Espero que se solucione, respondió Sofía con calma. Sabía que él estaba en pánico. Su plan se había derrumbado. No podría desviar los activos, no podría dejarla sin nada. Y aún no sabía que lo peor estaba por llegar. Unos días después, Javier recibió una citación judicial. 2 demandas, una para impugnar la venta de la participación en la empresa y otra para impugnar la donación de la casa rural. Demandante, Sofía García Pérez. Esa noche, regresó a casa, pálido, con los documentos en la mano. Sofía, tenemos que hablar. Ella estaba sentada en la cocina, bebiendo té. ¿De qué? ¿Me has demandado? Sofía levantó lentamente la mirada. Sí. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Vendiste una participación en el negocio y le regalaste la casa rural a tu madre sin mi consentimiento. Eso es ilegal. Pero son tonterías. Podemos hablarlo. Solucionarlo pacíficamente.
¿Pacíficamente? Sonrió Sofía con desdén. ¿Llamas a esto tonterías? Has dispuesto de nuestro patrimonio sin mi conocimiento. Has intentado desviar activo. Pensabas que no me daría cuenta. Javier se quedó callado, sin saber qué decir. No pienso dar marcha atrás, dijo Sofía con frialdad. Prepárate para el juicio. Se levantó y salió de la cocina, dejándolo solo con las citaciones. En su alma no había ni una pizca de arrepentimiento, solo la determinación de llegar hasta el final. La primera vista judicial por la impugnación de la venta de la participación en la empresa tuvo lugar un mes después. Sofía acudió al juzgado con Antonio Vega. Javier, con su abogado, un joven y ambicioso letrado llamado Pablo Núñez. La sala era pequeña. La jueza, una mujer de mediana edad con expresión seria, estudiaba atentamente el expediente. Bien, comenzó. La demandante, doña Sofía García Pérez, impugna la compraventa del 20% del capital social de Construcciones Torres, S.L., realizada por el demandado, don Javier Torres Ruiz, a favor de don Carlos Mendoza. El motivo, la ausencia del consentimiento notarial de la cónyuge. Tiene la palabra la parte demandante. Antonio Vega se puso en pie. Señoría, según el Código Civil Español, para la realización de transacciones con participaciones sociales se requiere el consentimiento expreso y notarial del otro cónyuge. Dicho consentimiento no fue otorgado por mi clienta. Es más, ella se enteró de la transacción por casualidad, 2 meses después de que se realizara. Esto es una clara violación de la ley. Entregó a la jueza los documentos, el contrato de compraventa, una nota simple del registro mercantil, declaraciones de testigos. Además, continuó el abogado, llamó la atención de su señoría sobre el precio de la transacción. El demandado vendió el 20% de la empresa por 50.000 euros, cuando el valor real de mercado de dicha participación es de al menos 500.000 euros. Disponemos de una tasación independiente de la empresa realizada por un experto. La jueza aceptó los documentos y se dirigió al demandado. Don Javier Torres Ruiz, ¿qué tiene que decir al respecto? Javier se levantó. Parecía seguro de sí mismo, pero Sofía notó la tensión en sus movimientos. Señoría, vendí la participación a un viejo amigo y socio de negocio. Fue un acuerdo amistoso. Por eso el precio fue simbólico. En cuanto al consentimiento de mi esposa, actué de buena fe, suponiendo que ella no se opondría. Pero no le preguntó su opinión, aclaró la jueza. No, pero no hay excusas, lo interrumpió la jueza. La ley es clara. Se requiere el consentimiento por escrito y ante notario. Y no lo hubo. No lo hubo, admitió Javier. La jueza tomó una nota. Tiene la palabra el representante del demandado. Pablo Núñez se puso en pie. Señoría, no negamos que no se obtuvo el consentimiento de la cónyuge, pero pedimos que se tenga en cuenta que la transacción se realizó en interés del negocio. Carlos Mendoza es un directivo experimentado y su incorporación como socio ha contribuido al desarrollo de la empresa. Eso es irrelevante, objetó Antonio Vega. La ley no hace excepciones para acuerdos amistosos o de negocio. El consentimiento del cónyuge es obligatorio en cualquier caso. La jueza asintió. De acuerdo. El tribunal aplazará la vista para un estudio más detallado del caso. La próxima sesión se celebrará en 3 semanas. Salieron de la sala. Sofía sentía una mezcla de emociones. Alivio porque el proceso hubiera comenzado y ansiedad porque pudiera alargarse. No se preocupe, dijo Antonio. La jueza está de nuestro lado. Ve que se ha infringido la ley. Es cuestión de tiempo. Javier y su abogado estaban junto a la salida. Cuando Sofía pasó a su lado, él intentó hablar con ella. Sofía, detengamos esta locura. Podemos llegar a un acuerdo sin juicio. Ella se detuvo y lo miró con frialdad. ¿Un acuerdo? Como el que hiciste conmigo cuando vendiste la participación de la empresa o cuando le regalaste la casa rural a tu madre. El tiempo de los acuerdos ya pasó. Estás destruyendo nuestra familia. Fuiste tú quien destruyó la familia. Javier, yo solo estoy llevando el proceso hasta su conclusión lógica. Se dio la vuelta y salió del edificio. Antonio Vega la alcanzó en la calle. Sofía, lo ha hecho muy bien. Manténgase firme y con dignidad. Eso es importante para el tribunal. Gracias, dijo, respirando hondo. ¿Cuándo es la siguiente vista por la otra demanda? Dentro de una semana, por la donación de la casa rural. La situación es análoga, no hay consentimiento. Por lo tanto, la transacción es nula. Durante las semanas siguientes, la vida de Sofía se convirtió en una sucesión de vistas judiciales, reuniones con su abogado y recopilación de pruebas. En casa, seguía actuando como si nada, pero apenas hablaba con Javier. Él intentaba establecer contacto, pero ella respondía con monosílabos fríos y se retiraba a su habitación. Los niños notaban la tensión. Elena preguntó varias veces si todo iba bien entre sus padres. Sofía la tranquilizaba,
diciéndole que solo estaban pasando por un periodo difícil, pero que todo se arreglaría. No quería involucrar a los niños en los detalles hasta que hubiera una decisión final. Héctor Romero continuaba proporcionando información, fotos de Javier con Laura, grabaciones de sus conversaciones, extractos de tarjetas de crédito. Todo se iba acumulando, formando un expediente cada vez más demoledor. En la segunda vista por la impugnación de la donación de la casa rural, la jueza emitió una resolución provisional. Ordenar una tasación para determinar el valor del inmueble y verificar las circunstancias de la transacción. Esto significaba que el proceso se alargaría unos meses más. Sofía comprendió que Javier estaba ganando tiempo, esperando que ella se cansara, se rindiera y aceptara un compromiso. Pero no pensaba rendirse. Una noche, cuando los niños ya dormían, Javier entró en su habitación. «Sofía, necesito hablar contigo». Ella estaba sentada frente al ordenador, trabajando en sus clases para la universidad. «Te escucho. Entiendo que estés enfadada conmigo. Cometí un error al no consultarte sobre las transacciones, pero eso no es motivo para destruir 18 años de matrimonio». Sofía se giró lentamente hacia él. «¿Un error? ¿A eso lo llamas un error?» «Sí, no actué bien, pero podemos arreglarlo todo. Recuperaremos la casa, recuperaremos la participación en la empresa. Lo importante es salvar a la familia». Ella se levantó y se acercó a él. «Javier, ¿de verdad crees que todo esto es solo por las transacciones?» Él se quedó paralizado. «¿De qué hablas? ¿De qué sé lo de Laura?» El rostro de Javier palideció. «Yo no sé de qué hablas». «No mientas más», dijo Sofía con calma. «Lo sé todo. ¿Cuándo empezó? ¿Cuánto te has gastado en ella? ¿Dónde os veis? Todo». Un pesado silencio se instaló en la habitación. «Sofía, puedo explicarlo». «No es necesario. No me interesan tus explicaciones. Solo me interesa una cosa, la justicia. Me has engañado. ¿Has malgastado nuestro dinero en tu amante? Has intentado desviar activos para dejarme sin nada. Pero no te dejaré hacerlo». «¿Quieres vengarte?», dijo Javier en voz baja. «Quiero justicia», lo corrigió Sofía. «Y la conseguiré. A través de los tribunales». Javier guardó silencio, luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Sofía volvió a sentarse frente al ordenador. Le temblaban un poco las manos, pero sentía satisfacción. Por fin, todo se había dicho en voz alta. Ya no había que fingir ni interpretar un papel. La guerra había comenzado abiertamente. Al día siguiente, Javier se mudó del piso. Hizo las maletas y se fue sin decir una palabra. Sofía sabía a dónde se dirigía, al apartamento de Laura en la avenida Diagonal. Le daba igual. Elena y Mateo se tomaron la marcha de su padre de diferentes maneras. Elena se encerró en sí misma, casi no hablaba. Mateo lloraba, preguntando cuándo volvería papá. Sofía los abrazaba, los consolaba, les explicaba que sus padres habían decidido vivir separados, pero que eso no significaba que hubieran dejado de quererlo. Los apuntó a ambos a un psicólogo. Un profesional les ayudaría a superar el divorcio de sus padres, a manejar sus emociones, a adaptarse a la nueva realidad. Mientras tanto, Sofía continuaba preparándose para la batalla decisiva, porque lo más importante estaba por venir, el proceso de divorcio y el reparto de bienes, y ya sabía cómo iba a actuar. 2 meses después, el tribunal dictó sentencia sobre la primera demanda: declarar nula la transacción de compraventa de la participación en Construcciones Torres, S.L. El 20% de la empresa volvía a ser propiedad conjunta de los cónyuges. Sofía estaba sentada en la sala cuando la jueza leyó la sentencia y sintió una cálida satisfacción recorrerla. La primera victoria. Pero esto era solo el principio. Javier estaba sombrío. Su abogado intentó recurrir la decisión, pero la jueza fue inflexible. «La sentencia está fundamentada y es conforme a derecho», declaró. «La transacción se realizó infringiendo el Código Civil. No existen motivos para anular la sentencia». Un mes después, se dictó una sentencia similar sobre la segunda demanda. La donación de la casa rural a la madre de Javier fue declarada nula. El inmueble volvió a ser propiedad conjunta. Doña Carmen, la madre de Javier, estaba furiosa. Llamó a Sofía, gritando, acusándola de codiciosa y vengativa. «¿Me estás quitando el regalo de mi hijo?», vociferaba por el teléfono. «Doña Carmen, no fue un regalo, sino un intento de desviar activos antes del divorcio», respondió Sofía con calma. «La casa se compró con nuestro dinero durante el matrimonio. Es un bien común y se dividirá según la ley. Te maldigo. Has arruinado la vida de mi hijo». Sofía colgó sin siquiera despedirse. La opinión de su suegra le era indiferente. Lo más importante era que el plan estaba funcionando. El siguiente paso era presentar la demanda de divorcio. Antonio Vega preparó todos los documentos. La demanda solicitaba la disolución del matrimonio y el reparto de los bienes. Sofía no pedía simplemente la mitad, exigía una parte mayor,
amparándose en el artículo del Código Civil que permitía al juez desviarse de la igualdad de participaciones si uno de los cónyuges había malgastado los bienes comunes en perjuicio de los intereses de la familia, y pruebas de ese despilfarro tenía de sobra. Héctor Romero le había proporcionado un expediente completo sobre Laura Benítez, fotos, vídeos, grabaciones, extractos de las tarjetas de crédito de Javier donde se registraban transferencias a la cuenta de Laura por un total de más de 20.000 euros en el último año, recibos de restaurantes, joyerías, agencias de viajes. Todo estaba meticulosamente organizado y adjuntado a la demanda. El proceso de divorcio comenzó a finales de otoño. El juicio se celebró en el mismo edificio donde se habían visto las demandas anteriores, pero ahora el ambiente era aún más tenso. Javier estaba sentado enfrente, pálido y demacrado. En pocos meses, había cambiado mucho. Le habían aparecido arrugas y canas. A su lado seguía Pablo Núñez, que parecía igual de tenso. La jueza, otra mujer, más joven pero no menos estricta, abrió la sesión. Caso de disolución de matrimonio entre doña Sofía García Pérez y don Javier Torres Ruiz. La demandante solicita la disolución del matrimonio y el reparto de los bienes gananciales. Además, la demandante solicita una desviación de la igualdad de participaciones a su favor, basándose en el artículo 39 del Código Civil. Tiene la palabra la parte demandante. Antonio Vega se levantó y comenzó a exponer la posición de Sofía. Señoría, el matrimonio entre los cónyuges ha cesado de facto. El demandado cometió adulterio, lo que se demuestra con las pruebas presentadas. Además, despilfarró sistemáticamente los fondos comunes en el mantenimiento de su amante. La suma total del despilfarro asciende a más de 20.000 euros. Esto supone un perjuicio considerable para el presupuesto familiar. Entregó a la jueza una gruesa carpeta con documentos, fotos, extractos y recibos. Además, continuó el abogado, el demandado intentó desviar activos antes del divorcio, lo que fue impedido por sentencias judiciales previas. Todo esto demuestra que el demandado actuó en detrimento de los intereses de la familia. Por lo tanto, solicitamos al tribunal que se desvíe de la igualdad de participaciones y adjudique a la demandante 2/3 de los bienes gananciales. La jueza estudiaba los documentos con atención. Su rostro permanecía impasible, pero Sofía vio cómo fruncía el ceño al mirar las fotos de Javier con Laura. Tiene la palabra la parte demandada. Pablo Núñez se puso en pie. Señoría, no negamos el hecho del adulterio. Mi cliente reconoce su culpa. Sin embargo, consideramos que la petición de la demandante de que se le adjudiquen 2/3 de los bienes es excesiva. Sí, hubo gastos en una tercera persona, pero el valor total del patrimonio común es de casi 4 millones de euros. 20.000 euros son solo un pequeño porcentaje. No es motivo para una desviación tan significativa de la igualdad de participaciones. Antonio Vega replicó: Señoría, no se trata solo de la cantidad de dinero. Se trata del engaño sistemático, de los intentos de ocultar ingresos y desviar activos. Además, la demandante, durante 18 años, se ha dedicado a la crianza de los hijos, al cuidado del hogar y ha apoyado a su marido en el desarrollo de su negocio. Su contribución a la creación del bienestar familiar es incalculable. La jueza asintió. El tribunal tendrá en cuenta todas las circunstancias. ¿Desean las partes llegar a un acuerdo de conciliación? Sofía negó con la cabeza. No. Javier la miró suplicante. Sofía, lleguemos a un acuerdo. Estoy dispuesto a darte más de la mitad. Solo termina esta pesadilla. Sofía se puso en pie. Javier, tuviste la oportunidad de llegar a un acuerdo hace muchos meses, cuando descubrí la infidelidad, cuando descubrí tus tejemanejes con el patrimonio, pero seguiste mintiendo, ocultando, manipulando. Ahora decidirá el tribunal. La jueza golpeó con el mazo. Ruego que se mantenga el orden. El tribunal aplaza la sesión para un estudio más detallado del expediente. Próxima sesión. En un mes. Salieron de la sala. Javier intentó alcanzar a Sofía. Sofía. Espera. Ella se detuvo. No tengo nada que hablar contigo. Lo entiendo todo. Soy culpable. Pero, ¿acaso 18 años no significan nada para ti? Sofía lo miró a los ojos. Para mí lo significaron todo. Pero tú los devaluaste. ¿Devaluaste nuestra familia? ¿Nuestro amor? Todo lo que construimos juntos. Y ahora simplemente estás cosechando lo que sembraste. Te quiero, dijo Javier en voz baja. Sofía sonrió con amargura. ¿Me quieres a mí? Tonterías. Te quieres a ti mismo. A mí nunca me quisiste. De lo contrario, no habrías actuado así. Se dio la vuelta y se fue. Javier se quedó en el pasillo, con los hombros caídos. En el coche, Sofía se permitió respirar hondo. Encontrarse con Javier siempre era difícil, a pesar de toda su determinación, porque había sido parte de su vida durante 18 años, porque habían criado a sus hijos juntos, construido un hogar, soñado con un futuro. Y todo se había derrumbado de la noche a la mañana.
pero no se arrepentía de su decisión. Estaba luchando por la justicia. Y ganaría. En casa la esperaban los niños. Elena se preparaba para los exámenes finales. Mateo hacía los deberes. La vida continuaba, a pesar de todo. Sofía preparó la cena, les dio de comer. Ayudó a Mateo con las matemáticas y luego se sentó frente al ordenador para trabajar en un nuevo curso. El trabajo la ayudaba a distraerse, a no pensar en las batallas legales, en el futuro, en cómo sería su vida después del divorcio. Por la tarde llamó su amiga Isabel. Sofía, ¿cómo estás? He oído que el juicio ya ha empezado. Sí, la primera sesión ya pasó. La siguiente en un mes. ¿Cómo lo llevas? Bien. ¿Cansada? Por supuesto. Pero aguanto. Eres una valiente por no rendirte. Muchas en tu lugar habrían tirado la toalla. Habrían aceptado cualquier condición con tal de terminar cuanto antes. Esa no soy yo, dijo Sofía con firmeza. Llegaré hasta el final. Hablaron un poco más. Isabel apoyó a su amiga. Le deseó suerte. ¿Cuándo terminó la conversación? Sofía sintió una oleada de energía. Sí, era difícil, pero no estaba sola. Tenía el apoyo de sus amigos, de su abogado, de sus hijos, y lo superaría. El mes siguiente pasó volando. Sofía continuó trabajando, cuidando de los niños, preparándose para el juicio. Antonio Vega reunió pruebas adicionales, consultó a expertos, desarrolló la estrategia de defensa. Héctor Romero siguió vigilando a Javier y Laura. Resultó que su relación había empezado a hacer aguas. Laura exigía más atención, más dinero, más regalos. Javier, agotado por los juicios y los problemas financieros, no podía satisfacer sus demandas. Discutían, se reconciliaban y volvían a discutir. Sofía leía los informes del detective con un frío interés. Le resultaba curioso observar cómo se desmoronaba el cuento de hadas de Javier sobre una nueva vida feliz con su joven amante. La realidad resultó ser mucho más prosaica. Llegó el día de la segunda vista judicial. Sofía llegó al juzgado segura y serena. Sabía que hoy sería el día decisivo. La sala estaba llena. Además de las partes, habían acudido testigos de ambos lados. Sofía había citado a compañeros de trabajo que podían confirmar su contribución a la familia, sus logros profesionales, su carácter. Javier había traído a socios comerciales que debían testificar sobre sus éxitos empresariales. La jueza abrió la sesión. Continuamos con el examen del caso de divorcio y reparto de bienes de los cónyuges García Torres. El tribunal ha estudiado el material presentado. Se concede la palabra a la parte demandante para aclaraciones adicionales. Antonio Vega se puso en pie. Señoría, queremos presentar pruebas adicionales. Una auditoría financiera de Construcciones Torres S.L. ha demostrado que el valor real de la empresa es considerablemente mayor de lo que declaraba el demandado. Según el informe de un tasador independiente, la empresa no vale 2,5 millones, sino 3,2 millones de euros. Esto significa que el valor total del patrimonio común no es de casi 4 millones, sino de 4.700.000 euros. Entregó los documentos a la jueza. Javier palideció. «Eso no es verdad», gritó. La jueza lo miró con severidad. «Ruego que se mantenga el orden. El demandado tendrá la oportunidad de expresarse». Antonio continuó. Además, hemos descubierto que el demandado ocultaba parte de sus ingresos. Durante los últimos 2 años, ha recibido pagos adicionales de subcontratistas en efectivo, que no reflejaba en la contabilidad oficial. La suma total de los ingresos ocultos es de unos 300.000 euros. Tenemos testimonios de antiguos empleados de la empresa que confirman este hecho. La jueza estudiaba los documentos. Su rostro se volvía cada vez más severo. Demandado. ¿Qué tiene que decir al respecto? Javier se levantó. Claramente no esperaba tales acusaciones. Sí, hubo ingresos adicionales, pero es una práctica habitual en el sector de la construcción. Todo el mundo lo hace. Eso no es una excusa, señaló fríamente la jueza. Ocultar ingresos a su cónyuge es una infracción grave. Continúe. Antonio Vega llamó al primer testigo, Julián Castro, antiguo contable jefe de Construcciones Torres. Don Julián, por favor, háblenos de las operaciones financieras en la empresa. Julián, un hombre de unos 50 años con rostro cansado, comenzó a hablar. Trabajé en Construcciones Torres durante 5 años. Durante ese tiempo, presencié en repetidas ocasiones cómo don Javier recibía pagos en NEC. Los subcontratistas le entregaban efectivo para acelerar los trabajos, para que defendiera sus intereses ante los clientes. Las cantidades variaban, desde 10.000 hasta 50.000 euros de una vez. ¿Por qué no lo denunció a Hacienda? Tenía miedo de perder mi trabajo. Pero cuando don Javier me despidió hace 6 meses sin dar explicaciones, decidí que debía decir la verdad. Javier se levantó de un salto. Miente. Lo despedí por incompetente. La jueza golpeó con el mazo. Demandado. Siéntese.
Un arrebato más y será expulsado de la sala. Javier se sentó, apretando los dientes. Antonio llamó a otros 2 testigos, antiguos empleados de la empresa, que confirmaron las palabras de Julián. El cuadro era cada vez más claro. Javier ocultaba sistemáticamente ingresos, engañando no solo a su esposa, sino también al Estado. Luego tomó la palabra el abogado de Javier, Pablo Núñez. Intentó desacreditar a los testigos, hizo preguntas capciosas, trató de encontrar contradicciones en sus testimonios. Pero los testigos se mantuvieron firmes, sus declaraciones fueron coherentes. Después, Pablo llamó a sus propios testigos, los socios comerciales de Javier, que hablaron de su profesionalidad, de cómo había hecho crecer la empresa, creado puestos de trabajo, sido un socio fiable. Todo esto es irrelevante para el caso, señaló Antonio Vega. No cuestionamos las cualidades empresariales del demandado. Hablamos de su incumplimiento de las obligaciones familiares y civiles. La jueza estuvo de acuerdo. Efectivamente, el tribunal solo tiene en cuenta los hechos relevantes para el caso. La sesión duró varias horas. Se discutieron los detalles del reparto de bienes, la valoración de los activos, la contribución de cada cónyuge al bienestar familiar. Antonio Vega, metódicamente, punto por punto, demostró que Sofía merecía una parte mayor. Había criado a los niños, llevado la casa, trabajado como contable en la empresa de su marido en sus primeros años. Su contribución era enorme, aunque formalmente no fuera copropietaria. Pablo Núñez intentó objetar, pero sus argumentos eran débiles. Los hechos hablaban por sí solos. Finalmente, la jueza anunció un receso. El tribunal se retira a deliberar. La sentencia se anunciará en 1 hora. Sofía salió de la sala. La rodearon amigos y compañeros que habían venido a apoyarla. «Eres una campeona», dijo Isabel, abrazando a su amiga. «Has demostrado ser una mujer fuerte». «Gracias», sonrió Sofía. Sentía una extraña calma. Todo lo que podía hacer, lo había hecho. Ahora solo quedaba esperar. Javier estaba apartado, solo. Incluso su abogado se había alejado unos pasos, hablando por teléfono. Parecía destrozado, vacío. Sofía sintió algo parecido a la lástima, pero rápidamente reprimió ese sentimiento. Él mismo había elegido ese camino. La hora pasó volando. Todos regresaron a la sala. La jueza entró, se sentó, abrió una carpeta con documento. «Pónganse en pie», dijo la secretaria judicial. Todos se levantaron. La jueza comenzó a leer la sentencia. «Examinado el expediente, escuchadas las partes y los testigos, el tribunal llega a las siguientes conclusiones. Se disuelve el matrimonio entre doña Sofía García Pérez y don Javier Torres Ruiz. Los bienes gananciales serán objeto de reparto». Hizo una pausa. Pasó una página. El tribunal ha determinado que el demandado, don Javier Torres, despilfarró sistemáticamente los fondos comunes, ocultó ingresos e intentó desviar activos. Estas acciones causaron un perjuicio a los intereses de la familia. En base al artículo 39 del Código Civil Español, el tribunal se desvía de la igualdad de participaciones de los cónyuges. Sofía contuvo el aliento. Se adjudica a la demandante, doña Sofía García, 2/3 de los bienes gananciales, a saber, el apartamento Citroën, el vehículo Volkswagen, así como el 60% del capital social de Construcciones Torres, S.L., y una compensación económica de 800.000 euros. La sala se llenó de murmullos. Sofía sintió que se le cortaba la respiración. Había ganado. Realmente había ganado. Se adjudica al demandado, don Javier Torres, 1/3 de los bienes, a saber, el vehículo Lexus, la casa rural Citroën, el 40% del capital social de Construcciones Torres, S.L., y el resto de los fondos en las cuentas conjuntas. La jueza levantó la vista. Además, se condena al demandado al pago de una indemnización por daños morales a la demandante por un importe de 50.000 euros. La sentencia entrará en vigor en 1 mes. Las partes tienen derecho a apelar. Golpeó con el mazo. Se levanta la sesión. Sofía permaneció de pie, incapaz de moverse. Antonio Vega se acercó a ella, sonriendo. «Enhorabuena. Hemos ganado». «Gracias», susurró ella. «Gracias por todo». Sus amigos la rodearon, la abrazaron, la felicitaron. Sofía sonreía, daba las gracias, pero por dentro sentía una extraña sensación de vacío. La guerra había terminado. Había ganado, pero el precio de esa victoria era alto. Miró a Javier. Estaba sentado, con la cabeza entre las manos. Su abogado le decía algo, pero él no reaccionaba. La codicia, el engaño y la traición lo habían llevado a la ruina. Había perdido a su familia, la mayor parte de su patrimonio, su reputación. Y todo por su propia culpa. Sofía salió del juzgado a la calle. Era un cálido día de otoño. El sol brillaba con fuerza. Las hojas de los árboles resplandecían en tonos dorados y carmesí.
Respiró hondo el aire fresco y sintió como si un gran peso se le cayera de los hombros. Todo había terminado. Una nueva vida comenzaba hoy. Las primeras semanas después del juicio fueron extrañas. Sofía se acostumbraba a su nueva realidad, al hecho de que ya no estaba casada, de que Javier no estaba a su lado, de que sus 18 años de matrimonio habían terminado oficialmente. El piso se sentía vacío sin él. Sus cosas habían desaparecido. Solo quedaban las viejas fotos en las paredes, un recuerdo de un tiempo en el que fueron felices o, al menos, parecían serlo. Elena y Mateo se fueron adaptando poco a poco a la nueva vida. El psicólogo al que los llevaba Sofía les ayudaba a gestionar sus emociones. Elena se volvió más abierta. Empezó a hablar de su sentimiento. Mateo seguía echando de menos a su padre, pero ya no lloraba todas las noches. Javier obtuvo el derecho a ver a los niños los fines de semana. Los recogía para pasar todo el día, los llevaba a parques, cafés, centros de ocio, intentando compensar su ausencia con regalos y atención. Los niños volvían a casa con nuevos regalos y contando lo bien que lo habían pasado. Sofía no se oponía. Los niños debían ver a su padre, a pesar de todo lo ocurrido. Pero un día, Elena volvió a casa disgustada. «Mamá, ¿quién es Laura?» Sofía se quedó helada. «¿Por qué lo preguntas? Papá nos ha llevado a conocerla hoy. ¿Es joven? Guapa. Ha sido muy amable con nosotros. Nos ha invitado a pasteles, pero me sentía incómoda. Es casi de mi edad». Sofía abrazó a su hija. «Elena, es una amiga de tu padre. A veces los adultos se separan, conocen a gente nueva. Es normal, pero si es solo unos años mayor que yo. Es raro. Mamá, y no está bien». Sofía no supo qué decir. No quería poner a su hija en contra de su padre, pero tampoco quería mentir. «Elena, ya eres mayor. Puedes sacar tus propias conclusiones. No voy a imponerte nada. Pero que sepas que, pase lo que pase entre tu padre y yo, siempre estaré a tu lado. Y te quiero más que a nada en el mundo». Elena se acurrucó junto a su madre. «Yo también te quiero, mamá. Y estoy orgullosa de ti. Eres fuerte». Esas palabras reconfortaron el corazón de Sofía. Por momentos así, había merecido la pena pasar por todo. En la universidad, los colegas trataban a Sofía con respeto. Algunos le expresaban su compasión, otros admiraban su determinación. Pero también había quienes la juzgaban, considerando que había sido demasiado cruel con Javier. «Le has quitado prácticamente todo», le dijo un día doña Pilar, una profesora de historia. «¿Acaso eso es de buena cristiana?» Sofía la miró con calma. «Doña Pilar, él me engañó, malgastó nuestro dinero en una amante, intentó dejarnos a mis hijos y a mí sin nada. Yo solo me defendí y protegí a mis hijos. No es crueldad, es justicia. Pero 2/3 del patrimonio. Es una decisión judicial, basada en la ley y en las pruebas de su culpabilidad. No le he quitado nada. He recibido lo que me correspondía por derecho». Doña Pilar se calló, pero su mirada seguía siendo desaprobadora. Sofía no continuó la discusión. Comprendió que no todos podían entender sus actos, pero no necesitaba justificarse ante todo el mundo. Lo importante era que sabía que había hecho lo correcto. Pasaron varios meses. Sofía recibió todos los documentos que acreditaban su propiedad sobre los inmuebles. El dinero, los 800.000 euros de compensación y los 50.000 por daños morales, ingresaron en su cuenta. Abrió una cuenta de ahorro separada para sus hijos, para asegurar su futuro. Javier, según los rumores, no pasaba por su mejor momento. La parte de la empresa que le quedaba le generaba ingresos, pero mucho menos que antes. Laura, al enterarse de sus problemas financieros, se fue enfriando con el tiempo. Quería una vida de lujo y él ya no podía proporcionársela a su antojo. Su relación se desmoronaba. Héctor Romero, el detective, llamó a Sofía una tarde. «Doña Sofía, he pensado que le interesaría saberlo. Laura Benítez ha dejado a Javier. Se ha llevado todos los regalos y se ha ido. Se ha quedado solo». Sofía sonrió. «Gracias por la información, Héctor. Pero ya me da igual. Es su vida, sus problemas. Lo entiendo. Si necesita algo, no dude en llamar. Gracias. Me ha ayudado mucho». Colgó el teléfono y se quedó pensativa. Javier lo había perdido todo: familia, dinero, amante. Se había quedado con los pedazos de lo que una vez tuvo. Era un justo castigo por sus acciones. Pero Sofía no sentía regocijo, solo una ligera tristeza. La vida le había dado una dura lección. Esperaba que la aprendiera. A finales de invierno, Sofía conoció en la universidad a Marcos Soler, profesor de la Facultad de Económica. Habían sido colegas durante años, pero nunca habían hablado mucho. Marcos era unos años mayor, divorciado y con una hija adulta. Un día se le acercó en el pasillo. «Sofía, buenos días. He oído lo que has pasado. Quería expresarte mi admiración.
Has demostrado una fuerza increíble. Gracias, Marcos. No ha sido una etapa fácil. Lo imagino. Yo mismo pasé por un divorcio hace unos años. Sé lo duro que es. Empezaron a hablar. Marcos resultó ser un conversador agradable, inteligente y atento. La invitó a tomar un café y pasaron casi una hora juntos, hablando de trabajo, de la vida, de literatura. ¿Quizás podríamos ir al teatro algún día?, propuso Marcos al despedirse. Sofía dudó. No había pensado en nuevas relaciones. Las heridas aún estaban demasiado frescas. Lo pensaré, respondió ella. Sin presión, sonrió Marcos. Simplemente, pensé que quizás necesites algo de apoyo ahora. Gracias. En las semanas siguientes, empezaron a verse más a menudo. Iban al cine, a exposiciones o simplemente paseaban por la ciudad. Marcos era tranquilo, reflexivo, respetuoso. No intentaba presionarla, no exigía nada, simplemente estaba ahí cuando ella necesitaba compañía. Sofía sintió como su corazón se iba descongelando poco a poco. El dolor por la traición de Javier no había desaparecido, pero empezaba a remitir, dejando paso a nuevas emociones. Una noche, después de otra salida al teatro, Marcos acompañó a Sofía a casa. Gracias por la velada, dijo ella. Ha sido muy agradable. Para mí también, sonrió él. Sofía, quiero ser sincero. Me encanta pasar tiempo contigo. Eres una mujer increíble, inteligente, fuerte, interesante. Entiendo que ahora te resulte difícil confiar en los hombres después de todo lo que ha pasado, pero me gustaría que siguiéramos viéndonos. Si no te opones, claro. Sofía lo miró. En sus ojos había sinceridad, calidez. No me opongo, dijo en voz baja. Pero no tengamos prisa. Necesito tiempo. Claro. Todo el tiempo que necesites, asintió Marco. Le besó la mano y se fue. Sofía se quedó junto al portal, mirándolo alejarse, y sintió como algo olvidado despertaba en su interior. La esperanza, de ser feliz, de una nueva vida, de un nuevo amor. Entró en el piso. Los niños ya dormían. Sofía fue a su habitación, se tumbó en la cama y cerró los ojos. En el último año, su vida había dado un vuelco. Había pasado por el dolor, la ira, la lucha, pero había resistido. Había vencido. Y ahora, por fin, podía empezar a vivir de nuevo. La primavera llegó sigilosa y discreta. El aire se llenó del aroma de los jardines en flor. Sofía sentía que, junto con la naturaleza, su vida también se renovaba. Seguía trabajando en la universidad, dando clases, preparando a los estudiantes para los exámenes. El trabajo le daba satisfacción. Veía cómo sus alumnos crecían, se desarrollaban, alcanzaban el éxito. Eso le daba un propósito, llenaba su vida de contenido. En casa, todo también se había estabilizado. Elena aprobó los exámenes finales con matrícula de honor y entró en una prestigiosa universidad para estudiar Derecho. Sofía estaba orgullosa de su hija. La chica había crecido fuerte, independiente, con metas claras. Los acontecimientos del último año no la habían doblegado, al contrario, la habían fortalecido. Mateo también había madurado. Había dejado de sentir tan agudamente el divorcio de sus padres, había hecho nuevos amigos y se había aficionado al fútbol. Javier seguía viendo a los niños, pero ahora con menos frecuencia, una vez cada 2 semanas. Comprendió que no podía competir por su atención con regalos. Los niños lo querían, pero la persona más importante en sus vidas seguía siendo su madre. La relación de Sofía con Marcos se desarrollaba de forma fluida y natural. Pasaban cada vez más tiempo juntos, se conocían, compartían pensamientos, planes, sueños. Marcos conoció a los niños y ellos lo aceptaron. No intentaba reemplazar a su padre, simplemente era un adulto amable y atento que cuidaba de su madre. Un domingo de mayo, toda la familia, Sofía, Marcos, Elena y Mateo, fueron a la casa rural de Marcos. Es muy bonito aquí, dijo Sofía, contemplando el terreno. Un verdadero paraíso. Y ahora todos tenemos la oportunidad de crear nuevos recuerdos aquí, sonrió Marcos. Sofía lo miró con gratitud. Siempre sabía qué decir para apoyarla sin herirla. Por la tarde, estaban sentados en el porche, bebiendo té y viendo el atardecer. Los niños jugaban en el jardín. Había silencio, paz, calidez. Sofía, quiero decirte algo, empezó Marcos. Ella se volvió hacia él. Te escucho. Sé que no nos conocemos desde hace mucho, pero en estos meses me he dado cuenta de que eres una mujer especial. Has pasado por muchas pruebas, pero no te has amargado, no te has cerrado en ti misma. Sigues siendo abierta, amable, fuerte. Y me he enamorado de ti. Sofía se quedó inmóvil. El corazón le latía más deprisa. Marcos, yo no. Espera, déjame terminar. Le tomó la mano. No te pido que me respondas ahora mismo.
Solo quiero que sepas lo que siento. Estoy dispuesto a esperar todo lo que necesite. Pero si algún día estás preparada, quiero estar a tu lado. Quiero cuidar de ti, de tus hijos. Quiero construir un futuro contigo. Sofía sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos, pero no eran lágrimas de dolor, sino de felicidad. Marcos, yo también siento algo por ti, y confesó. Pero tengo miedo. ¿Miedo de volver a confiar? ¿De abrir mi corazón de nuevo? ¿Y si vuelvo a sufrir? No soy Javier, dijo Marcos en voz baja. Nunca te engañaré, ni te traicionaré, ni te haré daño. Te quiero, y quiero demostrártelo no con palabras, sino con hechos, cada día, el resto de mi vida. Sofía lo miró a través de las lágrimas y vio sinceridad, fiabilidad, amor, y comprendió, sí, estaba dispuesta a arriesgarse, a darse otra oportunidad para ser feliz. De acuerdo, susurró. Intentémoslo. Marcos la abrazó y se quedaron así, en silencio, escuchando el canto de los pájaros y las risas de los niños. En ese momento, Sofía sintió una paz inmensa. La guerra había terminado. Las heridas estaban cicatrizando. La vida continuaba. En verano, Sofía y Marcos se tomaron unas vacaciones y, junto con los niños, pasaron casi todo el tiempo en la casa rural. Hacían barbacoas, picnics, iban a nadar al lago. Elena y Mateo se encariñaron con él, lo llamaban por su nombre, pero con calidez y respeto. Un día, Elena le preguntó a su madre, «Mamá, ¿eres feliz?» Sofía reflexionó. «Sabes, Elena, la felicidad es algo relativo. Hace un año era infeliz porque mi mundo se había derrumbado. Pero luché, resistí, empecé de nuevo. Y ahora, sí, me siento feliz. No como antes, de forma despreocupada y ligera, sino de una manera consciente, madura. Conozco el precio de la felicidad porque he pasado por el dolor». «Me alegro de que tengas a Marcos», dijo Elena. «Es una buena persona». «Sí, es bueno», asintió Sofía. «Y le agradezco a la vida habérmelo puesto en el camino». A finales de agosto, Marcos le pidió matrimonio a Sofía. Paseaban por la ciudad al atardecer, disfrutando del calor de los últimos días de verano. Marcos la llevó a la playa de la Barceloneta, donde se habían besado por primera vez hacía unos meses. Sofía comenzó, arrodillándose, «Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Quiero estar a tu lado en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Quiero quererte, cuidarte, hacerte feliz. ¿Quieres casarte conmigo?» Le ofreció una cajita con un anillo, sencillo pero elegante, con un pequeño diamante. Sofía lo miraba y una ola de emociones la embargaba. Sabía que este hombre no la engañaría, no la traicionaría. Era sincero, fiable, bueno, la quería de verdad. «Sí», dijo, sonriendo entre lágrimas. «Sí, Marcos, quiero casarme contigo». Él le puso el anillo en el dedo, la abrazó, la besó. A su alrededor, la gente aplaudía, los felicitaba, pero Sofía no veía a nadie más que a Marcos. En ese momento, era absolutamente feliz. Fijaron la boda para principios de otoño. Una ceremonia modesta, íntima, solo con los amigos y familiares más cercanos. Elena y Mateo estuvieron presentes, felices por su madre. Incluso Javier, al enterarse de la boda, felicitó a Sofía por teléfono. Su voz sonaba triste, pero sincera. «Sofía, me alegro de que hayas encontrado la felicidad. Perdóname por todo. Fui un idiota. Hay que dejar atrás el pasado». «Javier», respondió Sofía. «Los dos hemos aprendido la lección. Sigue con tu vida. Sé feliz». «Gracias», dijo él en voz baja y colgó. Sofía dejó el teléfono y sintió un gran alivio. Perdonar no significaba olvidar, pero sí liberarse. Había perdonado a Javier no por él, sino por ella misma, para no llevar en el corazón el peso del rencor y la ira. La boda fue cálida y alegre. Sofía, con un sencillo vestido blanco, parecía feliz y serena. Marcos no apartaba la vista de ella. Sus ojos brillaban de amor. Intercambiaron los votos, se besaron y los invitados estallaron en aplauso. En el banquete, los amigos pronunciaron brindis, deseando a los recién casados una vida larga y feliz. Elena y Mateo dieron un discurso, agradeciendo a Marcos por hacer feliz a su madre. «Nos alegra que ahora formes parte de nuestra familia», dijo Elena, abrazando a su padrastro. «Gracias», respondió Marcos, conmovido. «Intentaré ser digno de vuestro cariño». La velada pasó volando. Cuando los invitados se fueron, Sofía y Marcos se quedaron solos. Estaban de pie junto a la ventana, mirando la ciudad de noche, cogidos de la mano. «¿Eres feliz?», preguntó Marcos. «Sí», respondió Sofía. «Mucho. Yo también. Y sabes, estoy agradecido a la vida por habernos unido». «Yo también estoy agradecida». Se acurrucó en su hombro. «Hace un año pensaba que mi vida estaba destrozada. Pero resultó que no era el final, sino el principio.
El principio de una vida nueva y mejor. Marcos la besó. Tenemos muchos años felices por delante. Haré todo lo posible para que nunca te arrepientas de tu elección. Sofía sonrió. Creía en él. Creía en su futuro. Creía que después de la tormenta siempre sale el sol. Pasó un año desde la boda. La vida de Sofía y Marcos se había asentado. Se había vuelto tranquila, ordenada, feliz. Vivían en el piso que Sofía le había ganado a Javier en el juicio, pero ya planeaban comprar una nueva vivienda, más grande, más espaciosa, donde cada uno tuviera su propia habitación. Elena estaba en segundo de Derecho y obtenía excelentes resultados. Ya sabía que quería especializarse en Derecho de Familia, ayudar a mujeres en situaciones difíciles. Mamá, quiero ser tan fuerte como tú, le dijo un día. ¿Me has enseñado que una mujer puede defenderse? Que no tiene por qué ser una víctima. Sofía abrazó a su hija. Elena, ya eres fuerte, y estoy orgullosa de ti. Conseguirás todo lo que te propongas. Mateo había crecido. Se había vuelto más independiente. Estudiaba bien, jugaba en el equipo de fútbol, había hecho muchos amigos. Marcos pasaba mucho tiempo con él, le enseñaba cosas, iba a sus partidos. El chico se había encariñado con su padrastro y a menudo decía que Marcos era el mejor. Javier también había cambiado. Seguía trabajando, reconstruyendo su negocio, intentando rehacer su vida. Laura había desaparecido de su vida hacía mucho tiempo. No había iniciado nuevas relaciones, se había centrado en el trabajo y en los niños. Comprendió lo que había perdido por su propia estupidez y codicia, y ahora intentaba enmendarse, al menos en parte. Un día se encontró con Sofía cuando fue a recoger a los niños. Sofía, ¿puedo hablar contigo un momento? Claro. Lo invitó a la cocina. Le sirvió un té. Se sentaron a la mesa. Javier parecía cansado, pero tranquilo. Quería darte las gracias, empezó. ¿Por qué? Se sorprendió Sofía. ¿Por no poner a los niños en mi contra? ¿Por darme la oportunidad de seguir siendo su padre? Después de todo lo que hice, podrías haber actuado de otra manera. Sofía suspiró. Javier, los niños no tienen por qué sufrir por nuestros errores. ¿Te quieren? Y no tengo derecho a privarlos de ese amor. Sí, te portaste mal conmigo, pero sigues siendo su padre. Gracias, dijo él en voz baja. Y también me alegro de que seas feliz. Marcos es un buen hombre. Te merece más que yo. Sofía asintió. Javier, te perdoné hace mucho tiempo. No porque te lo merecieras, sino porque así es más fácil para mí. Hay que dejar atrás el pasado y seguir adelante. Hablaron un poco más. Luego, Javier se fue con los niños. Sofía se quedó en la cocina, terminando su té y pensando en lo mucho que había cambiado todo en esos 2 años. El dolor, la ira, la lucha, todo había quedado atrás. Ahora solo había vida, llena de sentido, amor y esperanza. Marcos volvió del trabajo por la tarde. Prepararon la cena juntos, charlaron sobre el día, hicieron planes para el fin de semana. ¿Sabes? Creo que ya es hora de que compremos un piso nuevo, dijo Marco. Este se nos ha quedado pequeño. Elena pronto traerá a un novio. Mateo está creciendo. Necesita su propio espacio. De acuerdo, asintió Sofía. Empecemos a mirar opciones. ¿Discutieron el presupuesto? La zona, las características. Sofía sentía cómo, con cada conversación de este tipo, su familia se hacía más fuerte. Planeaban el futuro juntos, y eso era maravilloso. En noviembre encontraron la opción ideal, un espacioso piso de 4 habitaciones en un barrio tranquilo, cerca del instituto de Mateo y de la Universidad de Elena, con balcón, vistas a un parque y techos altos. Sofía se enamoró del piso a primera vista. ¿Nos lo quedamos?, preguntó Marco. Nos lo quedamos, respondió ella con decisión. Formalizaron la compra, comenzaron la reforma. Los niños participaron con entusiasmo en la elección de muebles, papel pintado, electrodomésticos. Era su proyecto común, su nuevo hogar, donde vivirían felices juntos. Para Año Nuevo, el piso estaba listo. Organizaron una fiesta de inauguración, invitaron a amigos y familiares. La fiesta fue ruidosa, alegre, cálida. Sofía miraba a la gente reunida, a sus hijos, a Marcos, a sus amigos, y sentía una inmensa gratitud. Gratitud por tener todo eso, una familia, un hogar, amor. Marcos la rodeó con un brazo. Y esto es solo el principio, sonrió. Aún nos queda mucho por delante. Sofía asintió. Sí, por delante tenían toda una vida que ella misma había construido, con sus propias manos, con su fuerza de voluntad, una vida de la que podía estar orgullosa. En invierno, Sofía recibió una oferta de una editorial para escribir un libro sobre su experiencia. Un editor, que había leído un artículo sobre su victoria judicial en un periódico,
Se puso en contacto con ella y le propuso escribir sus memorias. Su historia es inspiradora, le dijo. Muchas mujeres se encuentran en situaciones similares. Su experiencia puede ayudarlas. Sofía aceptó. Empezó a escribir. Cada noche se sentaba frente al ordenador y plasmaba su historia. Desde el momento en que vio a Javier con su amante en el restaurante hasta la victoria final en los tribunales. Escribir no fue fácil. Los recuerdos reabrieron viejas heridas. Pero Sofía sabía que era necesario. Necesario para ella, para cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. Y necesario para otras mujeres, para demostrarles que se puede luchar y ganar. El libro se publicó en primavera. Se titulaba simplemente Guerra silenciosa. Sofía concedió varias entrevistas, apareció en televisión. El libro se hizo popular. Las mujeres le escribían cartas, le daban las gracias, compartían sus propias historias. «Me has dado fuerzas para luchar», escribió una lectora. Pensaba que debía aguantar a un marido infiel por los niños, pero leí tu libro y comprendí que tengo derecho a la felicidad. Sofía respondía a cada carta. Quería apoyar a esas mujeres, demostrarles que no estaban solas. Marcos estaba orgulloso de su esposa. «No solo has ganado tu guerra», le dijo. «Estás ayudando a otras a ganar la suya». Sofía sonrió. Sí, su historia se había convertido en algo más que una victoria personal. Se había convertido en un ejemplo para muchas. Y eso llenaba su vida de sentido. Pasó otro año y medio. Sofía y Marcos vivían felices, criando a los niños, trabajando, viajando. La vida era plena, rica, interesante. Elena terminó el tercer año de universidad y ya estaba haciendo prácticas en un bufete de abogados, especializado en derecho de familia. Ayudaba a mujeres en situaciones difíciles y eso le producía una enorme satisfacción. Mateo pasó a segundo de la ESO, seguía jugando al fútbol y soñaba con ser profesional. Marcos lo apoyaba, iba a todos los partidos, le daba consejos. Javier encontró una nueva pareja, una mujer de su edad, divorciada y con 2 hijos. Se conocieron en una conferencia de negocios, empezaron a hablar y poco a poco se acercaron. Javier era cauto, no se precipitaba, aprendía de los errores del pasado. Sofía se alegró por él. Merecía una segunda oportunidad. Una tarde de verano, Sofía y Marcos estaban sentados en el porche de la casa rural, viendo el atardecer. Los niños jugaban en el jardín, reían, corrían. Había silencio, paz, calidez. ¿Sabes en qué pienso?, dijo Sofía. ¿En qué? Marcos se volvió hacia ella. Pensaba que nunca podría volver a ser feliz después del divorcio. Pero ahora me doy cuenta de que, si no fuera por aquella crisis, no te habría conocido. No me habría convertido en quien soy ahora. Marcos le tomó la mano. ¿Atravesaste el fuego y saliste de él más fuerte? ¿Más sabia? ¿Más feliz? Admiro tu fortaleza. Sofía sonrió. Fue una guerra silenciosa, sin gritos, sin escándalos. Simplemente una lucha fría y calculada por la justicia. Y la gané. Pero la principal victoria no fue en el juzgado. La principal victoria fue que no me rompí, no me amargué, no me perdí a mí misma. Encontré la fuerza para empezar de nuevo y construí una vida de la que estoy orgullosa. Marcos la besó. Y yo estoy orgulloso de ti, cada día. Se quedaron sentados, abrazados, escuchando el canto de los pájaros. La vida continuaba. El pasado había quedado atrás. Por delante estaba el futuro, brillante, lleno de posibilidades, de esperanzas, de amor. Sofía cerró los ojos y se permitió disfrutar del momento. Había recorrido un largo camino desde ser una esposa engañada hasta ser una mujer feliz. El camino había sido duro, pero había merecido la pena, porque al final de ese camino la esperaban el amor, la familia, la armonía, todo lo que había soñado. Y sabía que, pasara lo que pasara, lo superaría, porque había aprendido a luchar, había aprendido a vencer, había aprendido a ser feliz.